Hola grupo, bienvenidos a esta video presentación de la semana. Vamos a conocer en esta semana la localización, ¿sí? La localización web y la gestión en los proyectos de traducción especializada, eh, haciendo énfasis, bueno, en la localización de sitios web. Esta semana vamos a trabajar con 3 textos que se complementan entre sí y nos permiten entender este proceso de forma integral. Por un lado, este apunte que tenemos de la fuente primaria de García Gavín, en el que se nos introduce en el mundo de la traducción de software y nos explica qué significa realmente localizar un producto y adaptarlo culturalmente. Por otro lado, un trabajo de fin de grado en el que vemos cómo se gestiona y se organiza un proyecto de localización de sitios web, qué roles intervienen y por qué la planificación es clave para lograr coherencia y calidad. Y finalmente, este artículo en el que nos centramos en un aspecto esencial que atraviesa cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Que es la gestión de la documentación, o sea, cómo buscar, organizar, reutilizar la información, ¿sí? De forma profesional. Bueno, charlemos un poco sobre los textos de esta semana. En primer lugar, traducción de software por García Gaví. El autor empieza recordándonos que la traducción de software no es simplemente traducir palabras en una pantalla, sino que es un proceso mucho más amplio que incluye la adaptación cultural y funcional de un programa de un programa a otra lengua y a otro entorno. Eso es lo que conocemos como localización. Traducir y adaptar el software a la cultura del usuario final, ¿sí? Hay algo interesante. Cada empresa busca que su producto mantenga su identidad de marca. Por eso, en lugar de aspirar a una universidad terminológica, como solemos hacer nosotros en los textos técnicos, acá se valora la diferenciación, ¿sí? Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro en el apunte que dice, mientras Microsoft usa guardar, otro programa puede preferir salvar, ¿sí? Eh, que estos términos significan lo mismo, pero cada elección puede responder a una estrategia comercial, ¿sí? De marca. El texto también nos ayuda a distinguir conceptos que muchas veces se confunden, como son localización, que es la adaptación lingüística y cultural, internacionalización, que ocurre antes en la etapa de diseño del software para hacerlo adaptable a distintas lenguas, globalización, que se refiere a la comercialización del producto, ¿sí? Y qué más, ingeniería lingüística, que tiene que ver con la aplicación del conocimiento lingüístico al desarrollo de tecnología, ¿sí? Como la traducción automática o el reconocimiento de voz. El autor insiste en que un proyecto de localización requiere un trabajo en equipo, ¿sí? Traductores, revisores, ingenieros, especialistas en DTP, testers. El traductor, lejos de ser un actor aislado, participa en un, podríamos decir, engranaje complejo donde cada decisión lingüística tiene impacto técnico. Por ejemplo, cuando traducimos una interfaz, no solo debemos cuidar la terminología, sino también los límites del espacio, los iconos, las fechas, los colores, los hipervínculos, ¿sí? Eh, un simple cambio puede romper la funcionalidad completa del programa. Entonces, nosotros como traductores debemos implicarnos en el control de calidad, probar el software traducido, verificar coherencia, verificar el formato, el funcionamiento, ¿sí? Traducir sitios web es, en definitiva, trabajar entre la lengua y la técnica, ¿sí? Entre la comunicación y la ingeniería. Bueno, en el texto de gestión del proyecto de localización de sitio web, de este sitio web, vemos cómo la localización, a la localización como un proyecto integral. La autora parte de una idea fundamental. Los sitios web no se traducen, se localizan. Eso implica no solo adaptar los textos, sino también los enlaces y lo que hablábamos recién, los elementos gráficos, las
unidades monetarias, hipervínculos, formatos de fecha, colores, las referencias. Bueno, un poco lo que hablamos en el texto anterior, pero ¿qué cambia cuando lo pensamos como un proyecto? Aparece la necesidad de una gestión organizada, definir objetivos, plazos, roles, herramientas, flujos de trabajo. Carrero, que es la autora de este trabajo, también señala que los proyectos de localización son temporales y muy exigentes, con recursos muy limitados, plazos ajustados. ¿Sí? Por eso es esencial planificar bien la documentación, los glosarios, eh, las hojas de estilo, ¿sí? Desde el inicio. Algo muy valioso del texto es que muestra la relación entre la gestión del proyecto y la tecnología. Muestra bien las herramientas CAD, las plataformas colaborativas, los sistemas de control de versiones, ¿sí? Todas herramientas que ayudan a mantener la consistencia y a coordinar equipos. Bueno, y por último tenemos este texto, este artículo sobre gestión documental. El autor parte de una idea muy potente, la podríamos llamar. Una buena traducción empieza mucho antes de traducir. O sea, empieza con la documentación. Documentarse significa investigar, comparar, contrastar, seleccionar fuentes y construir un entorno de trabajo sólido. En los proyectos especializados, ¿sí? como los de localización, la documentación no es un paso opcional, sino una fase estructural del proceso traductológico. Arevalillo, que es el autor de este artículo, propone pensar la documentación como un sistema vivo, ¿sí? Que se organiza, se actualiza y se comparte dentro de un equipo, por ejemplo. Por eso introduce el concepto de gestión documental, un proceso que abarca desde la búsqueda y la selección de materiales hasta su almacenamiento y reutilización. Esto incluye glosarios, bases terminológicas, memorias de traducción, hojas de estilo, normas del cliente, pueden ser hasta capturas de pantalla, manuales técnicos, correos, especificaciones, ¿sí? Lo interesante es que el autor vincula la documentación con la calidad final, ¿sí? Una terminología coherente, una referencia fiable, una buena guía de estilo. Todo esto evita errores, evita inconsistencias y pérdidas de tiempo que, además, estas pérdidas de tiempo no significan pérdidas de dinero. Bueno, el texto nos deja una enseñanza muy clara. Para traducir bien hay que saber buscar, seleccionar y conservar la información. Nosotros como traductores somos también gestores de ese conocimiento y en la era de la inteligencia artificial esa competencia es más importante que nunca, porque la diferencia entre un traductor profesional y un sistema automático está justamente en la calidad de la documentación y en el criterio humano para interpretarla, ¿sí? Bueno, hablando de inteligencia artificial, esta semana les proponemos integrar estos conceptos que estuvimos charlando recién con la IA como herramienta de apoyo en un proyecto simulado de localización de un sitio web. Vamos a localizar una página web, ¿sí? Pero le vamos a pedir asistencia a la IA para crear un glosario preliminar bilingüe. Vamos a contrastar los resultados, ¿sí? Con fuentes terminológicas fiables y vamos a elaborar una reflexión identificando incoherencias terminológicas, problemas de estilo, errores de adaptación cultural o comercial, ¿sí? Por otro lado, vamos a utilizar una herramienta de traducción automática y después le vamos a pedir a la IA una reformulación de ese fragmento. Le tenemos que dar la guía de estilo a la IA para esa reformulación, pero la idea es que ustedes después puedan revisar lo que les entregó la IA y entregar ustedes una versión localizada, ¿sí? Al final del foro les dejamos el PDF con
el link, este es el link del sitio que vamos a localizar, y con ejemplos de prompt para la IA. La idea es que aprendamos a usar la IA como un aliado y un soporte para nuestro trabajo y no como un reemplazo del criterio traductor. Queremos que observen que la IA puede asistirnos en el proceso si sabemos usarla bien, sin darle todo el poder. Y que la responsabilidad de garantizar una traducción coherente, precisa y culturalmente adecuada sigue siendo nuestra. La responsabilidad es 100% del traductor. Por último, esta semana tenemos un ejercicio que pueden realizarlo de forma grupal o de forma individual. Vamos a localizar este sitio web en el que vamos a traducir partes de la interfaz, ¿sí? Vamos a ir completando estos casilleros, intentando tener en cuenta todas las pautas de redacción vistas, y también es importante intentar conservar la cantidad de caracteres, ¿sí? En lo posible. Bueno, llegamos al final de este video. Como siempre, todas las consultas, dudas o comentarios, ¿sí? Pueden canalizarse a través del foro. Estamos para acompañarlos y para resolver juntos cualquier inquietud que surja en este recorrido. Les mando un saludo y les deseo una buena semana.